el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y subraya esta parte: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Amén. Ahora bien, hay lo que en profecía se conoce con el nombre de la angustia de Jacob. Amén. Prácticamente, esto estamos ya situándonos en el espacio y el tiempo. Esto sería después del arrebatamiento, en el transcurso de la gran tribulación. Amén. Ya prácticamente es en el tiempo del fin, el tiempo de la gran tribulación. ¿Ya? Ahora bien, miren ustedes cómo la profecía grafica de una manera tan dramática. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero a aquel tiempo también la esperanza de que será libertado tu pueblo y todos los que sean inscritos en el libro de la vida. ¿Amén? Entonces, aquí viene lo siguiente. No olvidemos que van a haber conversiones en el tiempo de la gran tribulación. No solamente de parte del pueblo de Israel, sino también de los gentiles, de los no judíos. Amén. Hay un pasaje para que de alguna manera podamos ver este aspecto, y siempre bajo el principio de la palabra confirma la palabra. ¿Cómo sabemos de la conversión de vidas en el tiempo de la gran tribulación? Vámonos a Apocalipsis, en el capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, ¿no es cierto? Versículo 9. Adelante. Amén. Esto ya es en la gran tribulación. Después de esto, miren, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Si nos quedáramos solamente en el versículo 9, alguien podría decir que esta es una escena que sigue al arrebatamiento, ¿no es cierto? Cuando habla de todas las naciones, tribus, pueblos, etcétera, ¿no es cierto? Pero vamos más adelante para saber de quién se trata. Clamaban a gran voz diciendo, versículo 10 del capítulo 7 de Apocalipsis, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado, amén, ¿no es cierto? Que está sentado ¿alguien pueda? ¿Todos leemos? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Y versículo 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Ahora bien, amén. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos, estamos en Apocalipsis capítulo 7, 13. Entonces uno de los ancianos que habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido, ahí está, puedes subrayar esto. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En otra versión dice: estos lo están saliendo de la gran tribulación. Porque en la gran tribulación, si bien van a haber conversiones, va a haber persecución. Y muchos van a ser muertos, ¿amén? Por no aceptar, por ejemplo, la marca, ¿no? Y dice la palabra, por eso, versículo 15, 7:15 de Apocalipsis:
Por esto están delante del trono y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Cuando leas tabernáculo significa presencia. Extenderá su presencia, su cobertura, ¿no?, sobre ellos. Pero este detalle del versículo 16 es bien importante. ¿Qué dice? Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Qué te hace ver este versículo? ¿Qué denota este versículo en un sentido? Gente que escapa, que huye, ¿no? Son gente que están siendo perseguidos y están por todas las partes, y ya, pero dice, no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Prácticamente son fugitivos, ¿no? Porque la verdad que, como en los centros, no se podrá comprar ni vender si no se tiene la marca de la bestia. Mucha gente va a tener que huir a los campos, ¿no? Amén. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Va a ser un tiempo muy terrible, muy difícil para muchos, ¿no? Amén. Ahora bien, volvemos a Daniel capítulo 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Amén. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Este versículo 2 lo vamos a discernir con calma, ¿ya? 12:2. 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos, que dice, para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí nos está mostrando la separación entre los que van a resucitar, cuando dice, no ve, cuando venga el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado. Esta es la resurrección de los justos, de los salvos. Después de 1000 años viene la otra resurrección. Unos para vida y otros para muerte. O sea, por los que vienen después del milenio van a resucitar para comparecer ante el juicio, ante el trono blanco. Terrible. Es como el juicio final. Final. Entonces, por eso dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ven? Esos son los que están condenados. Claro. Ahorita se encuentran ¿dónde? El que muere en condenación, ¿dónde va? Al Hades, lugar de tormento. De ahí van a resucitar. ¿Ya? ¿Ven? Bien. Ahora bien, versículo 3, ¿qué dice? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora bien, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Realmente este es uno de los pasajes que nos permite ver que la Biblia es más actual que el día de mañana. Imagínense, ya ese tiempo, el profeta Daniel está profetizando lo que acontecerá. Conforme han transcurrido los siglos, y hasta ahora, el siglo XX, año 2025, ¿cuánto ha aumentado la ciencia? Y sigue aumentando. La ciencia aumentará en toda forma, ¿no es cierto? La IA, por la inteligencia artificial, en fin, una serie de cosas, ¿no?
Ya estaba profetizado. Pero le dice a Daniel, cierra las palabras y sella. Amén. ¿Por qué? Porque dice, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Acá hay algo que vamos a hacer otra vez la comparación con el Nuevo Testamento. ¿Cuál fue la orden que le dio a Juan, el Señor? ¿Ah? Que es que No selles. no selles. No selles. Amén. No selle, porque este es para el tiempo del fin. Amén. Porque es para este tiempo. En el nombre del Señor. Amén. Ahora vamos a ir a Apocalipsis, capítulo, porque la palabra siempre confirma la palabra. El Antiguo Testamento contiene el Nuevo y el Nuevo explica el Antiguo. ¿Dónde encontramos el mandato hecho a Juan, el apóstol, el que ha escrito Apocalipsis? Juan, capítulo 1. ¿Qué dice? Versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Precisamente por esa razón es que no tenía que sellar, ¿no es cierto? Ahora bien, aquí también es importante discernir lo que sigue más adelante, ¿no? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y es lo que hemos ido viviendo a lo largo de los siglos, precisamente. Y cuánto más, ¿no es cierto? Se va a ir, digamos, la ciencia aumentando. Lamentablemente, muchas veces para mal, pero también para bien, ¿no? Pero eso dependiendo, digamos, de quién se trata, ¿no? Amén. Ahora bien, ¿qué sigue más adelante? ¿Qué dice la palabra del Señor? En Apocalipsis 22:10, por favor. Apocalipsis 22:10. ¿Cuál es el mandato que hace el Señor? Me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Amén? Ahora bien, la pregunta es esta, ¿no? Muchas veces me dice, no falta alguien que me dice, pero pastor, situándonos en el espacio, ¿qué año sería cuando escribió esto Juan? Cuando recibió la revelación del Apocalipsis. ¿Qué año es? Situándonos en el espacio y el tiempo. 95 después de Cristo. 95 después de Cristo. Imagínense desde el 95 a la fecha, ¿cómo puede el Señor decir el tiempo está cerca? ¿No es cierto? Tal parece que pues ya ha pasado tanto tiempo, ¿no? Pero aquí el punto está en que para Dios, ¿qué dice la Escritura? Para el Señor, 1000 años. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años. 1000 años como un día. Tremendo, ¿no? Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. El Señor, versículo 9, 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ven? Entonces, ya entendemos la razón por la cual a Daniel se le dijo, se oye el tiempo para el tiempo del fin. Pero a Juan ya le dice, no selles porque el tiempo está cerca. Y cada día que pasa está más cerca.
Gloria a Dios. Volvemos a Daniel capítulo 12, versículo 5. Yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, juró por el que vive por los siglos que será por, ahí está, todos, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Le haces recuerdo eso? Tiempos, 3 años y medio. Amén. Cuando estudiamos el Apocalipsis, veíamos que la gran tribulación va a durar tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Tiempo cuánto? ¿Cómo se expresa? 1 año. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. 3 años y medio. 42 meses. 1260 días. Amén. Amén. Y hoy más no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y el Señor ha permitido que se preserve esta palabra a través de los siglos. Muchos hay que han tratado de desvirtuarla, han tratado que en fin, pero no. Hasta el tiempo del fin serán cumplidos, porque incluso en el Nuevo Testamento encontramos un pasaje que dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará ciertamente. 12:10, Daniel, ya finalizando este precioso libro: muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero subraya esto: pero los entendidos comprenderán, como lo estamos haciendo en este tiempo. Amén. Estamos viendo con calma la profecía. El Señor quiere que nosotros la entendamos y la comprendamos. Ahora bien, versículo 11: desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahora bien, si nosotros entendemos que la gran tribulación va a durar 1260, porque aquí dice 90, habrá un tiempo añadido a esto, ¿no es cierto?, que es el retorno del Señor, es la restauración de todas las cosas, porque no olvidemos que va a haber cielos nuevos, tierra nueva, va a ser un tiempo, ¿no? Incluso dice más: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, ¿no? Entonces, todo esto nos muestra que definitivamente, una vez finalizado la gran tribulación, va a haber un añadido de días, ¿no es cierto?, para instaurar plenamente el reino de Dios, el reino del Señor en la tierra. El fin de ¿qué estamos viviendo en un sentido ahora, en este tiempo? Estamos viviendo la dispensación del gobierno humano. Porque hay gobiernos por todo lado, gobiernos independientes por todo lado, ¿no es cierto? Esta es la dispensación del gobierno humano. ¿Cuándo va a finalizar esa dispensación del gobierno humano? Con él, cuando finalice, digamos, cuando se produzca el arrebatamiento, ya se produzca la gran tribulación y las naciones van a ser sujetas de juicio, ¿no? Entonces, al final de la gran tribulación se instaura un reino, ¿no es cierto? Si ahora en los gobiernos, ¿qué impera o qué con orgullo se jactan de la democracia, ¿no es cierto? Y, en fin, hay una serie de cosas que pasan. Pero en el tiempo del milenio va a ser reino, y va a ser un rey el que dictamine, el que rija las naciones con varas de hierro. Porque muchas veces, y esto lo sabemos de memoria, las naciones han abusado de la democracia para hacer barbaridades, ¿no es cierto?, a entender a su regalado gusto que está bien y que está mal. Pero el Señor dice que por eso mismo viene juicio, y por eso también se va a instaurar un reino en el milenio después de la gran tribulación, un reino de justicia, gozo y paz. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, ya para finalizar, ¿qué dice el versículo 13? ¿Leemos todos?
Tú irás hasta el fin, reposarás, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es interesante este versículo último de Daniel. ¿Por qué? Porque nos muestra que él no va a participar del arrebatamiento de la iglesia inicial, sino va a ser al final de la gran tribulación, cuando se va a levantar con cuerpo glorificado cuando dice para recibir tu heredad en el milenio, en el reino milenio. ¿No ven? O sea, va a haber la iglesia participa del arrebatamiento. ¿Cuándo? Para empezar la gran tribulación. Antes de que empiece, ya la iglesia el Señor, que nos dice al respecto, dice para escapar de la ira que viene, ¿no es cierto? Hay un pasaje que siempre les procuro que recuerden. Eso está en Lucas 21:36. Lucas 21:36. ¿Qué dice? Y esto tengamos siempre presente, hermanos, por favor. Lucas 21:36. Velad, pues, ¿cuándo? En todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos, ¿de qué? Subraya. Escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la esperanza? Si nosotros sabemos por la profecía que hay profecías que se han cumplido en el Antiguo Testamento, sí, anunciadas en el Antiguo Testamento y cumplidas en Jesucristo, profecías mesiánicas, dónde iba a nacer, cómo iba a morir, etcétera, etcétera, está cumplido perfectamente. Y se están cumpliendo en este tiempo, señales que se están cumpliendo, que eran profecías que se dieron y que se están cumpliendo. Si las que antes se han cumplido y otras se están cumpliendo, las futuras se van a cumplir también, porque es palabra de Dios. Entonces sabemos que la gran tribulación es una realidad, es una verdad anunciada. Y que el Señor nos dice, quiero que escapes de eso. Como, ¿a quién se le dijo que escapa por tu vida? ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento? Cuando los ángeles vinieron a derramar juicio sobre Sodoma y Gomorra, Lot fue sacado con su familia, su esposa y sus hijas. Y los yernos no quisieron, porque pensaron que estaba burlando. Entonces, ¿qué les dice el ángel? Cuando le dice, vaya, escapa por tu vida, le dice. Entonces, él les pidió irse a un pueblito, a una ciudad pequeña, Suar, ¿no es cierto? Y que, mientras que ya llega ahí, a que derramen juicio. Y le concedieron eso, ¿no es cierto? Está en el relato bíblico del Antiguo Testamento. Pero hay esa figura de escapa por tu vida. ¿Qué va a hacer el Señor? Hacernos escapar, pues. Para escapar, dice, de todas estas cosas. Yo no sé de dónde sacan que la iglesia va a pasar hasta la mitad de la gran tribulación. De todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto es interesante, ¿por qué? Porque hay otro pasaje que contrastamos en Apocalipsis, ¿no es cierto? Capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo, empezando los juicios, versículo 14, adelante, 6:14, ¿qué dice? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Van a saber de dónde viene el juicio. ¿Qué dice al final, versículo 17? Leemos todos. El gran día de su ira. ¿Cuál es el gran día de su ira? La gran tribulación. Ha llegado. Y la pregunta que hacen, ¿quién podrá sostenerse en pie? Nosotros respondemos con 21:36, para estar de pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es lo último que cierra el libro del profeta Daniel, cuando le dice, tú irás hasta el fin, reposarás, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora bien, hay varios pasos, ¿no? en el transcurso de la palabra. Primero está en el arrebatamiento, encontramos quién es el primogénito en el rapto, que nos dice la Escritura. La palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios,
Primera de Corintios, capítulo 15. Todo el capítulo 15 de Primera de Corintios habla acerca de la resurrección. Resurrección. Amén. Hablando de esto, el apóstol Pablo, ¿qué dice? Capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa eso? Él es el primogénito de los muertos que han resucitado para nunca más conocer muerte. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es importante en este punto discernir lo siguiente, amados, por favor. Hay a veces, no sé, una visión un poquito que hay que aclarar en el cristiano. Cuando hablan del Señor Jesús a partir del Nuevo Testamento. Del Antiguo, no. La Biblia toda, desde Génesis a Apocalipsis, habla de Jesucristo. Él es el Verbo, el eterno Dios. Desde la creación, ¿quién ha participado de la creación? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento apunta al Nuevo, apunta a la primera venida del Señor Jesús, apunta al Mesías. Amén. O sea, al final podríamos decir que Moisés ha sido cristiano como nosotros, al final. Sí, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Cristo, pues. ¿Con quién habló Abraham cuando vinieron los ángeles para ese pasaje donde dice que vinieron para juzgar a Sodoma y Gomorra? Dice que 2 siguieron adelante para el juicio y uno quedó con él, el ángel del Señor. El ángel de Jehová en el Antiguo, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, por la fe prácticamente en Cristo Jesús, en la esperanza que viene, ¿no es cierto? Han sido salvos. Lo mismo Daniel, en un sentido, ¿en quién se ha sostenido? En el horno ardiente. ¿A cuántos se echaron al horno ardiente? A 3. Pero el rey asombrado dice, pero 4. Y el cuarto, ¿quién era? El ángel del Señor. El Señor que ha estado siempre presente en el Antiguo. Muchos han muerto con la fe puesta en el Mesías. Por eso han sido salvos. Por esa fe, por la promesa. Amén. Entonces, no es que solo el Nuevo, no. Toda la Biblia, toda la Biblia. Es más, nos dice esto la palabra de Dios. Amén. Que la esencia dice, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. La esencia misma de la profecía, por si acaso está esto en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, cuando lamentablemente Juan se postró a los pies para adorar al ángel, me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es la esencia de la profecía, es el espíritu de la profecía. Toda la Biblia da testimonio de Jesucristo. Amén. Pero volviendo un poquito a esto que estamos viendo de la resurrección, Primera de Corintios capítulo 15, veamos Cristo las primicias. Él es el primogénito, por eso se llama primogénito de los muertos, de aquellos que han resucitado para nunca más conocer muerte. Amén. Amén. Luego, ¿qué dice? Los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes? Nosotros. Amén. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Por qué? Porque en este tiempo, amados, estamos viviendo un mundo de pecado. ¿No es cierto? Hay dominios, hay autoridades y potencias que no se sujetan al Señor. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuándo van a ser sujetos? Al final. Toda autoridad que hoy vemos, que son tiranos, abusivos y todo lo demás, van a tener que dar cuenta un día. Y va a ser suprimida su autoridad. ¿Amén? Ahora bien, porque versículo 25, dice 15:25, Primera de Corintios 15:25, porque preciso es que Él reine
hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo va a ser plenamente esto? En el tiempo del milenio. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué dice el versículo 26? El último enemigo que será destruido es la muerte. Ahora, ¿cuándo creen ustedes que va a suceder esto plenamente? ¿Cuándo la muerte va a ser destruida totalmente? Ya, para que no haya más muerte. ¿En el milenio? En el milenio todavía va a haber muerte. Porque van a haber dos tipos de personas, con cuerpos glorificados y cuerpos mortales. Van a haber nacimientos en el milenio. ¿Amén? ¿Ya? Solamente que las condiciones van a ser diferentes. Eso podemos ver al final, amén, tal vez como un añadido, para aclarar un poquito lo que va a ser después de la gran tribulación, cuando se instaure el milenio. ¿Qué características va a tener todo eso? Amén. Vamos a ir viendo eso un poquito para tener claro el asunto que viene después. Yendo otra vez, para hacer un repaso, estamos viendo la dispensación de la gracia, de la buena voluntad de Dios, la dispensación de la iglesia. ¿Cuándo termina? El momento del rapto, el arrebatamiento. Empieza la gran tribulación. La gran tribulación, ¿cuánto tiempo dura? 7 años, todo en extenso, 7 años. Al final de la gran tribulación se instaura el reino de 1000 años y después la eternidad. Ahora bien, al final del milenio, cuando empiece la eternidad, recién va a ser destruida la muerte. Porque la muerte es una entidad demoníaca, hemos dicho, ¿no es cierto? No es una idea simplemente, es una entidad demoníaca. ¿Amén? Porque dice versículo 27, 15-27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se sitúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hay alguna situación, un poquito de los hermanos decía, pero ¿acaso el Hijo es menor que el Padre, no? Porque parece que el Hijo estuviera devolviendo al Padre, ¿no? No, lo que ocurre es lo siguiente: a la divinidad, a Dios, le ha placido ser al Padre la autoridad perfecta y al Hijo la obediencia perfecta, cuando envía al Hijo para que tenga semejanza humana, que cumple ese ministerio de salvación, de redención y ahora de intercesión también. Amén. ¿Se entiende esto? Cuando ya termine el plan de Dios de salvación a través de las edades, termina todo, ya Dios vuelve a ser Dios nomás, como fue siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Amén, hermanos? Amén. Bueno. Ahora bien, entonces, justamente, hay una pregunta que se hace el apóstol Pablo en el versículo 1 Corintios 15:35, cuando dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo de otro grano. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso. A cada semilla su propio cuerpo. Noten ustedes esto, el versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, ¿no? Otra carne es la de las bestias, otra de los peces, otra de las aves, ¿no es cierto? Pero, versículo 40, ¿qué dice? Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Para entender mejor esto como un lenguaje sencillo, podríamos decir que tenemos el cuerpo físico, el cuerpo externo, el cuerpo físico, la carne, ¿no es cierto? Cuerpo físico. Dentro de nosotros está el alma. El alma, ¿qué forma tiene? Un cuerpo espiritual, que cuando muere la persona exhala, sale del cuerpo, ese cuerpo espiritual. Amén. Por eso es que en el relato del rico y Lázaro, alzando los ojos, dice, ¿cuáles ojos? Pues si los ojos estaban en el cementerio, los ojos del alma, del cuerpo del alma. En realidad el alma es eterna, el cuerpo es el que perece. Ahora, ¿el alma dónde va?
al Hades o a la presencia del Señor. a la presencia. Amén. Y así va mencionando esto hasta llegar al rapto. Y el rapto, ¿qué ocurrirá? 51. 15, 51. He aquí, os digo, ¿por qué será un misterio? Porque han visto ya alguno que ya tiene cuerpo glorificado. No. Os digo misterio. No todos dormirán, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cesar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. De un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortal. Porque si con este cuerpo mortal quisiéramos ir hasta la presencia del Padre, no se puede. Sangre y carne no heredarán el reino. Amén. Tiene que ser transformado. Y dice, cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Claro. O sea, si este cuerpo mortal se transforma en un cuerpo inmortal, sorbida destruyes la muerte, ¿no? Ahora, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, amigos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo, esto subraya, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada lo que podamos hacer para el Señor de corazón es en vano. Bien, de esta manera, hermanos amados, hemos concluido con este precioso libro de Daniel, pero quisiera también poder compartirles algunos aspectos, amén, que se relacionan precisamente haciendo un resumen, amén. El último capítulo de la profecía de Daniel reveló el hecho de que la nación de Israel sufrirá una terrible tribulación en los postreros tiempos. ¿Qué se llama eso en la profecía? Angustia de Jacob. Angustia de Jacob. Y vez tras vez encontramos en la historia del pueblo judío, Dios mío, qué sufrimiento. Los han echado de España, los han arrojado de Rusia, cada vez los perseguían. Ha estado como 2000 años sin tierra. Desde el 70 después de Cristo, ¿hasta qué año? Cuando Naciones Unidas, producto de lo que hubo el holocausto nazi, impulsó eso para que nuevamente Israel pueda ser nación, Estado. Tuvieron que pasar muchos años, se conocían con el nombre de los judíos errantes. Vamos a aclarar otra vez este punto que es muy importante. Entendamos, hermanos, muchos se hacen conflicto. ¿Qué tenemos que ver con Israel? Peor todavía con el Israel que es atacado, que es mencionado en las noticias como que asesinos, criminales, por lo que está pasando en la Franja de Gaza, ¿no es cierto? Ahora bien, nosotros como cristianos tendremos que apoyarles. No, de ninguna manera. La guerra es terrible en toda circunstancia, es un espíritu, es una entidad demoníaca terrible. Que hay mucha justificación en los líderes ahorita de Israel que dicen que tenemos que defendernos, que los terroristas, en fin. Estamos viviendo tiempo de guerras, rumores de guerras, conflictos. ¿Por qué? Porque es un mundo caído. Amén. Pero ahora, ¿dónde está ahora nosotros como iglesia en función a Israel? Definamos de una vez. Entendamos que uno es el Israel nacional. El Israel nacional es el Estado de Israel. Y cuando llegamos allá vemos que más del 90% no acepta al Señor, especialmente los ortodoxos, ¿no es cierto? Entonces están endurecidos, dice la Biblia, estamos endurecidos en parte. Nosotros nada que ver con eso. Si no conformamos la iglesia como el Israel espiritual.
porque el judío verdadero no es el que es de raza, sino el que es de corazón, por haber aceptado la promesa dada a Abraham, el padre de la fe. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Te bendeciré y serás bendición, y en tu simiente serán benditas todas las familias. ¿A través de quién? De Jesucristo. Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Jacob fue padre de 12, pero de las 12, Judá. Y de Judá vino Jesucristo el Señor. Raíz y linaje de Judá, que es bendición para todas las familias de la tierra. Entonces, nosotros somos el Israel nacional, el Israel espiritual, de toda raza, pueblo, nación, lengua, etc. Amén. Hagamos esa diferencia siempre. Entonces, en ese sentido, no debemos orar. No. Aquí, hermanos queridos, aquí hay un punto muy importante. Nosotros vemos en la palabra que el Señor nos olvida, incluso del Israel nacional que no lo acepta, que a lo suyo vino y no lo recibieron. Producto de esa situación les ha ido pasando y les va a pasar todavía cosas tremendas a Israel, por ese rechazo. Por eso lloró sobre ellos y dijo, pero si supieras lo que es para tu paz, Israel, si tan solo supieras lo que es mejor para ti. Y lo mejor para ellos es lo que va a pasar al final de la gran tribulación, cuando el Señor vuelva y verán al que traspasaron y llorarán como lloran por hijo unigénito. Amén. Y recién Israel pero aunque Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Solo el remanente. Amén. Siempre el Señor ha tenido un remanente, tanto en nosotros también. Sí. En todo siempre ha tenido un remanente. Bien. Ahora bien, dice por eso mismo, Israel todavía aún le queda sufrimiento en el tiempo de la gran tribulación. De entre toda la nación Dios salvará un remanente. Remanente. Mencione, remanente. Resto de un todo. Resto de un todo. Porque algunos se confunden cuando leen un pasaje que dice, entonces todo Israel será salvo. No, el remanente será salvo. Amén. Pero no todos van al final a aceptar al Señor. Eso pasa en el Israel nacional y en el Israel, incluso en el mundo, ¿no? En dicho remanente, el Señor cumplirá todas las promesas del pacto abrámico. El pacto que hizo con Abraham, el padre de la fe. A eso se refiere cuando dice los sabios y entendidos que ponen su fe ¿en quién? En el Mesías Jesucristo. En el Antiguo lo están esperando por primera vez. ¿Quién ya es llamado el profeta mesiánico? Isaías, que profetizó la primera venida del Señor y también la segunda, pero más que nada la primera. Ahora esperamos la segunda. En realidad Apocalipsis también es interesante notar esto, hermanos queridos. Apocalipsis es un libro que, si bien habla de juicios, habla de situaciones difíciles que va a pasar a la humanidad, terribles, habrá un juicio, habrá una tribulación como nunca la hubo ni la habrá. Pero en esencia, Apocalipsis anuncia que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos toca a nosotros? Anunciar la segunda venida. Amén. Para mucha gente ya vino, por eso lo celebra la Navidad, no sé, y todo eso. Pero hacerles ver que no, ya vino, pero ahora viene por segunda vez. Y es necesario que lo reciban como Señor y Salvador. Amén. Ahora bien, el capítulo también enseña que habrá una resurrección que ocurrirá ahí él les decía, 2 etapas. Otra vez vamos a leer que dice 12, cuando veamos al final, 12, 2. Otra vez podemos leer para recordar, 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué dice? Unos para vida eterna. ¿Quiénes son esos? La iglesia. Y otros para vergüenza y confusión. Perfecto. Amén. Los que son resucitados para vida eterna. Estos son los que han confiado en el Mesías y reinaremos con él. ¿Cuándo? En el milenio. 2. Los que han sido rebeldes y han permanecido en sus pecados. Estos serán resucitados posteriormente para condenación perpetua.
Ahora, ¿dónde van los que mueren en condenación hoy? A un lugar llamado Hades. ¿Ven? El lugar de tormento. Que están ahí las almas, ¿no? Terrible. Y de ahí van pero haciendo una separación, que es importante esto, ¿no? En lo espiritual, el alma va al Hades. Y en lo físico, al cementerio. ¿Ve? Pero tanto uno como el otro son entidades demoníacas. Muchos consideran la muerte como una idea, pero más que una idea es una entidad demoníaca que opera, que también va a ser arrojada al lago de fuego. ¿Amén? Una idea no puede ser arrojada al lago de fuego. ¿Amén? ¿No es cierto? Entonces, el 2, ¿no? Los que han sido rebeldes y han permanecido en sus pecados serán resucitados posteriormente para condenación eterna. El Señor revela a Daniel que su profecía se cumplirá al final de los tiempos, cuando Dios ha de obrar la consumación de su plan eterno. ¿Qué es la Biblia? De Génesis a Apocalipsis. La Biblia es un plan de Dios cuya esencia, en el fondo, ¿de qué trata? De la salvación. Para eso se ha hecho la Biblia. Para decir al hombre cómo hacer para ser salvo. ¿Y cuál es el plan de Dios a través de los siglos? Porque Él domina la historia, ¿no? Las naciones no hacen la historia. El Señor es el que hace la historia, es el dueño de la historia, ¿amén? Todo se cumplirá, de Génesis a Apocalipsis. Ahora bien, el Señor revela a Daniel que su profecía se cumplirá al final de los tiempos, cuando Dios ha de obrar la consumación de su plan eterno. Finalmente, comunica al profeta que la tribulación para la nación de Israel durará 1260 días. Ahora, alguien podría decir, ¿a eso será para Israel solamente? No. Lo que le pase a Israel va a redundar en el resto de las naciones. Por eso Israel es el reloj profético de Dios. Amén. Ahora, le seguirá un periodo de 30 días, lo que decíamos, porque si 1260 es el tiempo de la gran tribulación, ¿por qué en Daniel se habla de 1290? Durante los que se efectuarán los juicios relacionados con la venida del Señor. Amén. En ese tiempo, cuando venga el Señor, va a haber un juicio que lo vamos a ver en Mateo capítulo 25. Amén. Mateo capítulo 25. A partir del versículo 31. ¿Amén? ¿Qué dice la Escritura? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, su retorno segunda venida, todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones. O sea, no solamente va a haber un juicio personal, sino va a haber un juicio a la nación. Amén. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tuve hambre, me disteis de comer; tuve sed, me disteis de beber; fui forastero, me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis; enfermo, me visitasteis; en la cárcel, viniste a mí. Los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento, te dimos de beber? ¿Amén? Entonces, ¿qué les responderá? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis pedazos pequeños, hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y lo mismo y lo contrario de los que hacen lo contrario, ¿no es cierto? Algo que nos enseña la palabra es que el amor a Dios no puede ser separado del amor a los demás. Es más, lo graficó tremendamente el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Si no tengo amor, no tengo nada. ¿Sí?
Precisamente es a lo que se refiere. Gloria a Dios. Ahora bien, pero habrá un añadido en lo que estábamos viendo, los 1290 días, si vamos a repasar otra vez en Daniel, vemos que dice, no solamente, vamos a repasar 12:11, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ya sabemos que esos 30 días va a ser juicio a las naciones. Pero además dice, bienaventurado el que espere y llega a los 1335 días. O sea, son 45 días más. Amén. Entre el final de los juicios y la inauguración del reino. Daniel dice, simplemente lo menciona. Lo que nos da a entender la escritura es que todo esto se dará como un añadido para la instauración plena del reino milenial. Exactamente cómo será, eso lo vamos a ver solamente. Amén. Porque en parte, quieren saber, 1 Corintios 13, porque hay algunos que quieren saber todo, ¿no? ¿Cómo será exactamente? ¿No? Hay cosas que simplemente las confesamos, las creemos, pero que la vamos a ver en su tiempo. 1 Corintios, precisamente, capítulo 13, ¿qué nos dice? Cuando habla del amor. Desde el 8 vamos a ver ya, 13:8. El amor nunca deja de ser, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué dice el 9? Lo puedes subrayar. En parte conocemos y en parte, ¿qué significa eso? Que no conocemos todo. En parte conocemos, en parte profetizamos. Pero si en parte, es decir, no conocemos exactamente todo, nosotros lo creemos porque lo dice la Escritura. ¿No? Por fe, creemos que va a ser así. ¿No? Más cuando venga, ¿qué? Lo perfecto. Entonces lo que es en parte se acabará. Claro. Cuando tengamos los cuerpos glorificados, entenderemos todo. Amén. Amén. ¿Qué sigue más adelante? Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Algunos se conflictúan con esa parte porque dice, si el apóstol Pablo está hablando, las profecías está hablando del amor, ¿por qué empieza a hablar de cuando yo era niño, pensaba como niño? Amén. Pareciera que no tiene sentido. No, tiene mucho sentido. Está hablando precisamente de la madurez. Amén. No es bebé, no conoces muchas cosas, tampoco te interesa, ¿no? Pero vas buscando al Señor, vas buscando al Señor, vas buscando al Señor y vas conociendo más. Y vas madurando en el Señor, creciendo en Cristo. Amén. Hay que dejar lo que era de niño. ¿Acaso no dice la palabra? Sed como niños. Bueno, dice sed como niños, no guagualones. No pensamiento infantil, ¿no es cierto? No. Dice niños en la malicia, maduros en la verdad. Amén. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré cómo fui conocido. Imagínense ustedes. Si nos dice que son los conocidos desde antes de la fundación del mundo. Tremendo. ¿Qué concluye esto? Versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿por qué será eso? Como dice la palabra también, si no tengo amor. Nada soy. Pero dice, ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Pero de estos tres, el mayor, el amor. ¿Amén? Pero además, ¿por qué? Porque cuando ya tengamos cuerpos glorificados, cuando estemos en su presencia, ¿necesitaremos fe? No, pues ya lo estamos viendo. Necesitaremos esperanza, pero si ya lo tiene lo que has esperado, ¿a qué esperarlo? ¿No es cierto? ¿No ve? Ahora sí necesitamos fe, ahora sí necesitamos esperanza, pero sobre todo amor, porque Dios es
¿Ven? Gloria a Dios, hermanos. Entonces, definitivamente, de esta forma es como vemos el desarrollo de este libro de Daniel, que nos muestra que de una manera extraordinaria el acontecer de los hechos que han ido pasando, han ido sucediendo, amén, hasta el final de los tiempos. Encontramos a un Daniel, profeta de Dios, un varón conforme a esta integridad que el Señor espera de sus hijos, y que desde jovencito lo ha servido al Señor. Y a pesar de estar primero en un reino, el reino babilónico, siguió, porque el Señor lo apoyaba, pues. Cuando los babilonios fueron conquistados por los medopersas, Daniel siguió, ¿no es cierto?, sirviendo ahí en el reino, porque tenía un propósito el Señor, a través de Ciro, el persa, que hizo el edicto para que vuelvan de la cautividad. ¿Amén? Recordando nada más, hermanos, los primeros 6 libros son biográficos. El resto de los libros son proféticos. Amén, proféticos. En este momento hay alguna pregunta que podríamos hacer. ¿Bien? Todo clarito. Que dice en el capítulo 10, Ya. versículo 4, Ya. que dice 10. Capítulo 10, versículo 4. Ya. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río, y de que es el que ahora se llama Tigris. Sí, exactamente. Y el Éufrates no es el mismo. En realidad son dos, ¿no? Tigris y Éufrates. De los dos, el Éufrates es el que todavía existe, ¿no? Sí. El río Éufrates. El más grande, ¿no es cierto? Entonces el Tigris ya Ya no se lo ya desapareció, ¿no? Entonces ya se ha cubierto seguramente. Pero el que ocupa un lugar importante en la profecía es el Éufrates. El Éufrates. ¿Amén? Que toca naciones del Medio Oriente que tienen mucho que ver con Israel. ¿Amén? Ya. Incluso ya en el cumplimiento de la profecía, se secará el Éufrates, dice, ¿para qué? Eso vemos, ¿no? En Apocalipsis, cuando nos habla de que para que los reyes del Oriente puedan pasar, ¿no? Cuando ya se produzca lo que se llama la batalla de Armagedón, ¿no? Pero algo que está sucediendo y realmente es increíble es que se está secando ustedes sabían, el Éufrates. Hoy, en este tiempo, hay relatos que hay partes que están ya, de hecho, secándose, ¿no? Como el cumplimiento de algo que va a darse a plenitud para el cumplimiento de la profecía, ¿no? Realmente es algo increíble lo que sucede. Y es importante este aspecto. Nada más, hermanos queridos, volviendo a repasar nuevamente, pues usted sabe que la memoria es frágil. Repasando, hermanitos, ya finalizando el estudio del libro del profeta Daniel, veamos en el capítulo 1, podemos abrir, cuando son llevados a Babilonia. Después del sitio que hubo en Jerusalén, cuando el rey Nabucodonosor, a través de 3 sitios, que eran sitios, eran ejércitos que parapetaban a la entrada de un principal, de una ciudad, y no se movían hasta que se rindan, ¿no?
Entonces, al final cayó la ciudad y fueron llevados cautivos Daniel y sus amigos, entre mucha gente, ¿no?, que fue llevada cautiva a Babilonia. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Recuerdan? 70 años. 70 años iban a estar cautivos en Babilonia. Pero estos muchachos fueron llevados, como hacía muchas veces en los conflictos en la antigüedad. Un reino que venía a conquistar otro, lo primero que hacían era llevarse gente entendida, gente capacitada, que puedan llevarlos a su nación. Y el propósito de Babilonia era que pierdan su identidad, porque hasta les cambian los nombres. Sí. ¿Recuerdan ustedes? A Daniel le pusieron otro nombre y a sus amigos, ¿no es cierto? Amén. Pero no, eso de alguna manera no hizo que ellos, o sea, quisieran perder su identidad, sino que más bien fueron fieles al Señor. Es más, Daniel no quiso ni siquiera contaminarse con la comida del rey. Eso está en el capítulo 1. Capítulo 2 nos muestra ese tremendo sueño de Nabucodonosor, la estatua de Nabucodonosor, la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro, y al final de las piernas los 2 pies de hierro mezclado con barro. ¿Cómo el Señor le va mostrando al rey los imperios que iban a ir sucediéndose y que se han sucedido históricamente? Nosotros ahora en la historia encontramos a un imperio medo-persa, un reino llamado de Babilonia primero, que ha sido tremendo, ha sido el más grande, por eso es oro, porque es el que más creció en poder y en riqueza de los imperios paganos. Después fue conquistado por los medo-persas. De los medo-persas, ¿quiénes fueron los más fuertes? Los persas. Han durado otro tiempo también. ¿Quiénes conquistaron a los medo-persas? Los griegos, con Alejandro el Grande. Todo le mostró al rey un sueño, una estatua, ¿no? Después, las piernas, ¿quién fue? Roma, ¿no? Hasta Roma fueron un solo imperio que dominó el mundo antiguo conocido. Después vienen los pies. Los pies es barro mezclado con hierro. ¿Qué significa eso? No puede mezclarse el hierro mezclado con barro. Por eso, alianzas humanas. Que a partir de eso, de la caída del Imperio Romano, empezaron las alianzas humanas. Ningún reino fue más a partir de ahí que uno solo domine todo el mundo antiguo como hicieron los anteriores. ¿Amén? Pero hay un detalle muy interesante en este sueño, que dice que, gloria a Dios, dice que vamos a ir a repasar solamente un ratito Daniel capítulo 2, versículo 44, 2:44, ¿qué dice? En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. Pero ¿cómo dice? A veces el conflicto es cuando hay hermanos que dicen, pero ¿cómo? En los días de estos reyes, pero esos días ya no estaban. Ya no estaba Babilonia, ya no estaba Medo-Persia, ya no estaba Grecia, no está hasta ahora. Ahora es historia, ahora son restos arqueológicos que hay que encontrar en los... No, se está refiriendo a lo espiritual, de lo que obra detrás de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, etc. Entidades demoníacas que siguen operando hasta hoy. En los días de estas entidades demoníacas va a ser levantado un reino, ¿no?, que va a permanecer para siempre. De la manera que viste, del monte fue cortada una piedra, no con mano, que es de origen divino, la cual desmenuzó el hierro, dice, el bronce, el barro, la plata y el oro, y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Del sueño es verdadero y fiel su interpretación. De esa manera el que le da el sueño. Ahora bien,
Ya en el capítulo 3 encontramos el testimonio de aquellos que fueron arrojados al horno de fuego. ¿Cómo se puede, qué aspecto se puede mencionar acá? En el versículo 3:5, ¿qué dice? Al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, son 6 instrumentos, el número 6. Todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. En ese caso, ¿quiénes fueron los que se negaron a adorar, a reverenciar al rey? Los amigos de Daniel. No se lo menciona a Daniel porque ha de estar en algún asunto del rey, en otro lugar. Estaban Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, vamos a leer el 28 que dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey y se entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Amén. Gloria a Dios. Este detalle es interesante, ¿no? Cuando leemos en la parte que dice, versículo 24, 3:24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: aquí ya veo 4 varones sueltos que se pasean en medio sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto semejante al hijo de los dioses. Era el Señor que los estaba librando de la reina del fuego. ¿Ven? Ahora bien, capítulo 4 nos habla de otro detalle interesante en las escrituras del libro de Daniel, la locura de Nabucodonosor. Cuando definitivamente también tuvo una visión, tuvo un sueño y un árbol, ¿no?, que crecía. Y al final el que le da la interpretación es Daniel. Y le dice, ¿no? Tú eres ese árbol que ha crecido y el Señor ha permitido que tengas ese poder, pero es necesario que cuides tu corazón, ¿no? Pero lo último que hizo el rey, ¿no? Y cuando le dijo, le interpretó el sueño y le dijo: eso es cuando será quitado tu reino y todo eso, pero tú tienes que mantener tu corazón. Pero no hizo caso. Versículo 28 dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real. Habló el rey y dijo: no es esta la gran Babilonia que edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad. El orgullo, antes de la caída, la altivez de espíritu. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey, el reino ha sido quitado de ti, de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Como los bueyes se apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y al final encontramos que pasó eso, pues tuvo tiempo. Ahora bien, la figura que frecuentemente encontramos en profecía, cuando dice bestia, muchos inmediatamente lo relacionan con insulto. No hay insultos en la Biblia, ¿no es cierto? Bestia, ¿qué significa? Bestia es un animal irracional, porque solamente alguien irracional puede negar la existencia de Dios y ensoberbecerse y pensar que uno es Dios, uno es su mismo Dios. No, es una actitud rebelde, es una actitud orgullosa, no es soberbia. Pero dice que al fin del tiempo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Más adelante encontramos en el capítulo 5 a otro rey, Belsasar, que también hace alguna barbaridad de utilizar las vasijas del templo
que habían traído del templo del templo de Salomón, empezaron a beber y embriagarse. Una mano apareció ahí en el encalado y le dice: Mene, mene, tekel upersim. Contado es tu reino, se ha puesto fin. O sea, vemos vez tras vez, hermanos queridos, que el Señor es el soberano. No hay aquí, por más rey poderoso que sea, o nación poderosa que sea independiente del Señor. Al final todos van a ser juzgados. Todo el que tenga autoridad va a ser sujeto de juicio. Amén. Y cayó de esa manera el último rey de Babilonia, del César. Y entró y conquistó los medo-persas. En el capítulo 6 encontramos otro testimonio de Daniel, que por su integridad y su fidelidad al Señor, lo libra nada menos que de la cueva de los leones. Algo increíble realmente. Amén. Todo esto es mencionado en el Nuevo Testamento. ¿Dónde? En Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, cuando habla de hombres y mujeres de fe. Hebreos capítulo 11, ¿no es cierto? Y nos menciona en el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? En el versículo 34, 11:34. 11:34. ¿Qué dice? Apagaron fuegos entre todos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuego a fuerzas. Ahí está. Amén. ¿Qué dice? 34, ¿estamos leyendo? Sí. Apagaron fuegos impetuosos. ¿Dónde encontramos eso? Con los amigos de Daniel. Evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, definitivamente, en el 33 se menciona ese testimonio de Daniel. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas. Y de David también se dice que su testimonio era de librar a las ovejas de la boca del león, ¿no es cierto? Cuando era pastor de ovejitas. Entonces el Señor reviste de poder a todos los que en Él confían. Ahora bien, esos son los primeros 6 capítulos. A partir del 7 son ya proféticos, ¿no es cierto? Ya las visiones. La diferencia entre lo que le muestra a Nabucodonosor y lo que le muestra a Daniel, a Nabucodonosor le muestra lo físico, lo histórico. A Daniel le muestra lo que está detrás, las bestias. Amén. Las entidades. A través de, otra vez, capítulo 7 nos habla de las 4 bestias, ¿no? La primera, en el versículo 4 de Daniel 7, la primera como león. Tenía alas de águila. Ese es Babilonia. Estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, se puso en guiestas sobre los pies de manera de hombre y le fue dado corazón. ¿No? Segunda bestia, oso. ¿Quién son? Medo Persia. Por eso se alzaba de un costado más que del otro, porque los persas eran más fuertes que los medos. ¿No? Después, el 6, leopardo. ¿Por qué se relaciona a Grecia con leopardo? Porque Alejandro el Grande fue como un leopardo que definitivamente su conquista fue rapidísima. Y la última es la bestia que va a subir del abismo. Y es el anticristo. ¿Amén? En el 8 habla acerca de también otra visión del carnero y macho cabrío. Pero aquí especifica algo. Cuando habla del capítulo 8, habla de un personaje que después lo hemos visto más en detalle, que se llama Antíoco Epífanes. Cuando quiso helenizar la parte que significa Eretz Israel, la tierra de Israel, dice
en el capítulo 8, versículo 9, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó, ¿no? Entonces, el versículo 12 dice: a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que le hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esto pasó en el tiempo antiguo, cuando Grecia, después de que Alejandro murió, dejó a 4 de sus generales, dividió el imperio, se dividió el imperio, y de uno de los ¿no? Salió Antíoco Epífanes, que es un prototipo del anticristo. Lo que él hizo en el Antiguo Testamento, en el templo, lo hará de nuevo el anticristo en el nuevo templo. Duró 2300 tardes y mañanas, más o menos 150 días. La contaminación les hizo beber y comer sangre, puso una cerda en el altar, hizo barbaridades. La abominación desoladora. ¿Amén? Pero después fue purificado el templo. Los famosos, ahí aparecen los macabeos, ¿no es cierto? Primero, justamente patriotas que resistieron a Antíoco Epífanes y lo echaron y purificaron el templo. Y eso en los evangelios encontramos en un versículo que dice: el día de la dedicación se llama eso. Amén. El 9 es la famosísima profecía de las 70 semanas. Hemos visto en detalle que 69 se han cumplido ya, y falta una. Semana, ¿no? Esto también, alguien me decía: ¿y cómo sabemos que son semanas de 7? Porque hay una notación en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que menciona acerca de que ya en la ley había lo que se llama el año sabático. ¿Qué era el año sabático? El año sabático consistía en que de 7 años, 6 se trabajaba y 1 había que hacer descansar la tierra. Por eso se llama el año sabático. Prácticamente a eso se aplica a las 70 semanas, ¿no? Series de 7. Prácticamente el juicio de la cautividad por 70 años fueron por todos los años que habían descuidado, que no habían obedecido de guardar un año sabático. ¿Amén? También en otras cosas, también por la idolatría, una serie de cosas, ¿no? Pero ahí nos habla acerca de esto, y el cumplimiento al final de las 70 semanas, lo hemos visto en detalle, ¿no es cierto? Y los últimos capítulos 10, 11 y 12, que es lo que aplica, ¿no es cierto? Ya la primera parte del capítulo 10 ya ha cumplido, hemos dicho. Ya está cumplido. O sea, varias cosas que han pasado por lo que hoy es Israel, por el Medio Oriente. El rey del norte, el rey del sur, que se encontraban, se peleaban unos y hacían una serie de alianzas y cosas por el estilo. Como siempre, ¿no? Guerras, rumores de guerras, peleas, conflictos que han caracterizado la historia y siguen caracterizando la historia de la humanidad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar todo esto? Que vemos en la televisión que están agarrando unos con otros, que Irán con esto, el otro con la Franja de Gaza, y después dice Rusia con Ucrania, y en el África, que ya ni los mencionan, así que revoluciones permanentes que suceden. ¿No es cierto? Entonces, todo eso, ¿hasta cuándo va a ser? Cuando se produzca el momento del arrebatamiento, en el tiempo de la gran tribulación, toda esta situación de conflictos que vemos en el capítulo 10 va a concluir con la batalla de Armagedón, donde va a ser el conflicto bélico mundial más grande de la historia de la humanidad. ¿Y eso va a ser inmediatamente después del arrebatamiento o pasa? No, después, al final de la gran tribulación. Va a ir madurando la cosa, van a ir madurando los conflictos, y al final pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor viene al final de la gran tribulación
cuando se enfrenta al anticristo y a las naciones rebeldes. Y va a ser tremendo. Terrible. Por eso decía, el capítulo 10 nos van a olvidar hasta el versículo, todo el capítulo 10, ¿no? Capítulo 11, todo el capítulo 11, hasta el versículo 35. Ya se ha cumplido, ya se ha cumplido. ¿Qué falta por cumplirse? A partir del versículo 36. Eso es el anticristo. Las características del anticristo. ¿Amén? Y al final, lo que hemos visto esta noche, el capítulo 12. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Rescatar a su pueblo. No se ha olvidado del Israel nacional, a pesar de que lo han rechazado y lo rechazan. Sigue la mano extendida del Señor, porque un día los escogió, los adoptó. Pero entendamos, hermanos, que muchas denominaciones, no sé si porque no han discernido, confunden el Israel nacional con el Israel espiritual. No es lo mismo. Uno es el Israel nacional. ¿Que tiene planes el Señor para el Israel nacional? Sí. ¿Que van a haber salvos del Israel nacional? Sí, pero un remanente. Lo mismo que la iglesia también, ¿no es cierto? Amén. Entonces, pero tiene un propósito muy lindo para con Israel como nación, el Señor para el tiempo del fin. Va a ser cabeza de naciones en el tiempo del milenio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, de esa forma hemos concluido este tiempo de estudio del libro del profeta Daniel. Vamos a darle gracias al Padre. Padre amado, bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo que has permitido que podamos estar estudiando el libro del profeta Daniel. Señor, gracias, Padre, porque nos permite ver situaciones que se van a dar para el tiempo del fin. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque ciertamente tu palabra es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Gracias, Padre amado, que nos avisas, que nos mencionas, que nos adviertes. Tu palabra es la visión para que el pueblo no se desenfrene, para que el pueblo se afirme, para que tu pueblo, para que todos nos afirmemos viendo las cosas que van a suceder pronto. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y gracias por todos los que hemos estado en sintonía en este tiempo. Y Padre amado, bendito Dios, bendice a las familias y los hogares. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga grandemente.